¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a nuevamente en este último día de la semana, de esta primera semana de octubre. Bienvenidos a este nuevo programa de Tele 13 Radio, en el cual vamos a conversar sobre nuevos temas, pero también queremos hacer nuevas reflexiones sobre los temas de siempre. Los voy a acompañar durante 30 minutos para que hablemos con los hombres y mujeres que se hacen preguntas que van más allá, preguntas que buscan otro tipo de respuestas y que nos llevan a correr la barrera de la contingencia con sus nuevas miradas y nuevos diálogos. Cerca de 1,5 millones de migrantes viven hoy en Chile, quienes evidentemente han sufrido las consecuencias de la crisis económica generada por la pandemia. Y en el programa de hoy queremos hacer foco en los niños migrantes en pandemia, visibilizar la situación en la que se encuentran, su salud mental, el impacto que les genera que para muchos además sus padres no se encuentran en forma regular en el país. Para hablar de eso, les presento a nuestra entrevistada. Nombre: Olaya Grau. Profesión y estudios: Asistente social de la Pontificia Universidad Católica de Chile, doctora en Ciencias Políticas, máster en Gobierno y Administración Pública y máster en Investigación Participativa y Desarrollo Local de la Universidad Complutense de Madrid. Cargo: Profesora y subdirectora de Investigación y Posgrado de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Católica. Líneas de investigación: Políticas sociales, infancia y migración. Olaya, bienvenida nuevamente. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, partía yo diciendo, Olaya, que hay más o menos, según los últimos datos, ¿cierto? 1,5 millones de migrantes en nuestro país. Hemos visto en los últimos años, sobre todo la llegada de venezolanos. Ese ha sido el principal grupo que hoy día, según, hay diferentes estudios, ¿cierto? Pero según los últimos estudios, el grupo predominante de migrantes en nuestro país que ha llegado es de Venezuela, con un 30,5% según un último estudio de la Universidad de Talca. Ahora, veníamos antes de la pandemia, ¿cierto?, con esta ola migratoria que tenía que ver con la crisis en Venezuela y que hace que, obviamente, como pasa siempre cuando hay un país en crisis, sus habitantes tienden a moverse en busca de mejores perspectivas de vida y llegan a Chile y viene la pandemia. Y claro, muchos de ellos han quedado un poquito atrapados porque perdieron los trabajos que tenían, no tienen redes aquí y muchos de ellos tienen niños. Vemos que hay una enorme población de niños migrantes. ¿En qué situación, si podemos hacer un diagnóstico como general, están hoy día esos niños migrantes? Mira, tal como tú señalas, efectivamente la población migrante, o sea, si bien toda la población se ha visto impactada por la crisis sanitaria del último tiempo causada por el COVID, este impacto se agudiza o se visibiliza quizás aún más en la población migrante, y eso, como tú bien decías, tiene que ver con el empleo, ¿verdad? Con empleos que ya son, digamos, son precarios, pero incluso aún más, ¿verdad?, en la situación de la migración, donde muchas veces hay irregularidad de por medio, y por tanto el trabajo, ¿verdad?, es de manera, digamos, comercio ambulante, de manera irregular, etcétera, y lo que hace a su vez es que una vez que ocurre esta pandemia, que ocurre esta crisis, esos trabajos tampoco pueden, digamos, continuar, y por lo tanto, al estar en situación irregular, las familias, digamos, tampoco tienen acceso ni a los beneficios, ni a los servicios, digamos, básicos, y por tanto tampoco al seguro de cesantía, ni a la ley de protección del empleo. Entonces, de alguna manera, la crisis, digamos, como que se agudiza y se ve, digamos, y impacta en mayor medida en las familias migrantes. Y esto muchas veces no se visibiliza de tal forma. Y aquí es donde hay un montón de niños, ¿cierto?, que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad, en condiciones bastante precarias, y donde, digamos, de alguna manera tenemos que garantizar ciertos derechos y garantizar su protección, ¿ya? Los niños entonces se ven afectados en su bienestar psicosocial, en el desarrollo digamos, desarrollo biopsicosocial de ellos, ¿cierto?, como persona, y justamente lo que a mí me preocupa es que esta situación no se visibiliza del todo, ni se toman medidas al respecto, porque de alguna manera tenemos que garantizar de que esos niños estén en mejores condiciones. Sabemos que los migrantes también, además, se encuentran en una situación en mayor pobreza multidimensional que los chilenos,
Y en ese sentido también quizás señalar, ¿verdad?, que los niños migrantes, o sea, si bien la pobreza multidimensional en general en los niños es del 23%, según la CACEN 2017, en los niños migrantes eso se acentúa y es un 34,3%, digamos, de pobreza multidimensional. Es Y, altísimo, 34%. Claro, porque acá tengo las 34%. cifras solo para citarlas, según, cierto, como tú decías, la CACEN del 2017, un 10,7% de la población migrante se encuentra en situación de pobreza por ingresos, cuyo desglose muestra 4,5% está en pobreza extrema, 6,6% en pobreza no extrema, y cuando uno hace foco, como tú dices, en la pobreza multidimensional, que incluye la educación, salud, trabajo, vivienda, las redes, esta alcanza el 24,5% y además el 26,9% presenta algún grado de hacinamiento. Eso es para los migrantes en general, pero el foco en los niños entonces supera el 30%. Sí. Porque claro, Olaya, en general los niños siempre son más pobres, ¿cierto? Es una población más Es vulnerable. la población más vulnerable. Por lo tanto, los niños migrantes son las más vulnerables de todos. Sí, exacto. O sea, justamente los niños migrantes confluyen estas dos, digamos, como condiciones que los hacen incluso ser más vulnerables, ¿verdad? Ser migrante y ser niño a la vez. Y en ese sentido, las cifras son aún más graves cuando vemos la primera infancia, ¿ya? Los niños migrantes entre 0 y 5 años, según la CACEN, alcanzan el 49% de pobreza multidimensional, ¿ya? Y eso es una cifra súper alarmante que da cuenta de la necesidad y de la prioridad y de la urgencia que tenemos que darle justamente a este grupo, digamos, a estos niños, ¿verdad? Y si desglosamos aún más la pobreza multidimensional, nos vamos dando cuenta de las brechas que existen, ¿ya? Brechas que no debiesen, que tensionan obviamente y que no debiesen existir, porque nosotros debiésemos garantizar, según todas nuestras convenciones, tratados internacionales, que los niños accedan a los derechos y que puedan, digamos, gozar de los derechos, ¿verdad?, básicos. Y en ese sentido, resaltar, por ejemplo, el tema de las condiciones de habitabilidad. Y ahí es donde la cifra aún más se agudiza, ya en términos de población infantil migrante, donde podemos ver que el 51% de la población migrante, de los niños migrantes, se encuentran en pobreza multidimensional en términos de habitabilidad, ¿ya? ¿Eso significa que viven en campamentos, por ejemplo? Que viven no solamente en campamentos, eso sería, sino que también en condiciones de hacinamiento, por ejemplo, y en condiciones que no, de inseguridad, en condiciones donde no. Y este punto es muy relevante, y aquí es donde también cito, digamos, un estudio que venimos haciendo con el CEDEUS de la Universidad Católica, que es justamente sobre temas de espacios urbanos y condiciones de habitabilidad en los niños, donde, porque de alguna manera el espacio, ¿cierto? El espacio donde tú vives, la vivienda, las condiciones de habitabilidad son muy significativas y son claves en el desarrollo infantil, ¿ya? El derecho al juego, el poder tener condiciones, digamos, para poder vincularse con otro, el tener espacios donde de alguna manera uno pueda crear identidad, ¿verdad? El tener seguridad en la vivienda, el tener condiciones de privacidad, de intimidad. Todos esos elementos se ven afectados, digamos, cuando los niños los tenemos viviendo, ¿cierto?, en condiciones de habitabilidad bastante precarias, incluso infrahumanas, ¿ya? Y entonces eso es súper preocupante también porque, como decía, eso afecta al desarrollo infantil brutalmente, las consecuencias son muy amplias. ¿Cuáles podrían ser esas consecuencias? ¿Cómo afecta, digamos, un niño que nace y que pasa sus primeros años de vida en condiciones, digamos, miserables de alguna manera en términos de habitabilidad, ciertos con hacinamiento, en lugares donde no pueden jugar, etcétera? ¿Qué le puede pasar a ese niño? A ver, influye principalmente, como decíamos al comienzo, en su desarrollo como biopsicosocial, en su desarrollo integral, ¿ya? Y eso tiene que ver, ¿cierto?, con la salud mental también, con la posibilidad del juego, que yo diría que eso es súper importante y clave en la etapa, digamos, infantil, y cuando eso no existen las condiciones para poder desarrollar el juego, para poder tener el derecho al juego, el poder relacionarse con otro y tener ese espacio, eso genera bastantes consecuencias a nivel cognitivo, a nivel de bienestar, básicamente, y por lo tanto se ve afectado el desarrollo integral del niño, ¿ya? Y es allí donde debemos poner bastante atención porque las consecuencias, digamos, de ese retraso, de ese rezago,
son muy difíciles de revertir, digamos, en la adultez y de alguna manera se visualizan también como carencia y como fallas también del sistema, esa es la verdad. Y por lo tanto aquí es donde podemos ver que los niños migrantes se encuentran en una situación aún más desfavorecida, donde las posibilidades de protección también, del cuidado, de las redes, de los vínculos, también está afectando, ¿cierto?, su desarrollo. Estamos conversando con Olaya Grau, asistente social, doctora en ciencias políticas, máster en gobierno y administración pública, y es profesora y subdirectora de investigación y posgrado de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Católica. Olaya, ahora, una cosa es la preocupación que, como tú dices, una de las preocupaciones que además este tema como que no se ve, ¿cierto? Tenemos en este minuto tantas preocupaciones también de situación de crisis y de pobreza en general, ¿cierto? Es un país donde hay mucha gente que ha perdido sus trabajos, que claro, es difícil enfocarse en un grupo. ¿Qué es lo que debiera pasar? ¿Cuál es la autoridad que debiera preocuparse de esos niños migrantes, de los migrantes en general? Porque lo que vemos en general a esta altura es que hay organizaciones de la sociedad civil que son los que en general les están dando una mano a los migrantes. Yo creo que aquí el rol en el fondo, es desde los distintos actores, ¿ya? Pero, sin embargo, es clave justamente el mencionar, en el fondo, el Estado es el garante de los derechos, el principal garante de los derechos de los niños. Y por lo tanto, digamos, como el rol estatal es clave justamente en hacerse cargo, digamos, de estas dificultades, de las consecuencias también que puede tener, que muchas veces que ni siquiera todavía sabemos cuál va a ser el impacto real, digamos, en esos niños. Y en ese sentido, claro, el Ministerio de Educación, política, más que nada también como políticas públicas intersectoriales, donde se articulen, ¿verdad? Ministerio de Educación, Salud, todo lo que tiene que ver con la protección infantil, el Chile Crece Contigo, por ejemplo, desde el Ministerio de Desarrollo Social, es clave justamente en el acompañamiento y en el seguimiento de la trayectoria de estos niños. Y ahí quisiera también mencionar, bueno, también el rol de los municipios, es muy importante, claro, porque de alguna manera es como, digamos, la puerta de entrada, ¿verdad?, donde se pesquisan justamente estas dificultades, ¿ya? Y aquí yo creo que es súper importante también señalar que si bien, por ejemplo, tenemos el programa Chile Crece Contigo, que las familias lo valoran muchísimo, yo estoy haciendo tengo una investigación sobre temas de crianza en familias migrantes, un Fondesit, y está vinculado al Chile Crece Contigo. Y el Chile Crece Contigo básicamente es una política que, como decía anteriormente, acompaña el desarrollo infantil hasta los 9 años de edad, y es una política, un programa que en el fondo se conforma con distintos programas, muy bien valorados. Sin embargo, existe poca pertinencia cultural al respecto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ¿En qué sentido? Que en el fondo no se adapta a las necesidades y diferentes realidades de los migrantes y otras culturas. O sea, aquí es donde en el fondo se visualiza otro problema que es clave, digamos, a nivel de política pública, que tiene que ver con la pertinencia cultural. La pertinencia cultural, que es lo que nos dice que en el fondo nosotros tenemos que escuchar, estar atentos y de alguna manera reconocer esta diversidad cultural en la que ya vivimos, y que en el fondo reconocer que ya es nuestra realidad, digamos, así es nuestra sociedad es multicultural, y por lo tanto no existe solo un saber, digamos, único sobre cómo yo, por ejemplo, quiero cuidar a mi hijo o cómo quiero criar a mi hijo, sino que existen múltiples saberes y existen múltiples universos culturales, y eso es clave de poder contemplar en la política pública. Si eso no se contempla en la política pública, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que existen brechas. O sea, los migrantes van, efectivamente asisten al control de niños sanos, etcétera, pero no se condice con lo que en realidad a ellos les ocurre o cómo ellos ven la crianza. Se les dice cómo se tiene que hacer, pero no existe un diálogo intercultural donde uno pudiera decir, a ver, ¿cómo lo haces tú? ¿Qué te parece? ¿Cómo lo recibes? Y de alguna manera ese diálogo es lo que hoy día, digamos, como que se visualiza como mayor, digamos, dificultad en el cómo llegar y acercarnos a las familias migrantes. ¿Ya? Y eso para tener una idea de ejemplos concretos, en el caso que tú dices, de voy al control de niños sanos, ¿cierto? Y me encuentro con esta muralla que me dicen cómo tengo que hacer las cosas, pero nadie me pregunta cómo las hacemos nosotros, ¿cierto? En mi cultura.
¿Qué tipo de cosas pasan ahí? ¿Qué tipo de aspectos culturales se están pasando a llevar? Mira, por ejemplo, hay temas que tienen que ver con la alimentación, por ejemplo. O sea, ejemplos súper concretos cuando en el fondo la lactancia materna, ¿verdad? Si bien es reconocido, obviamente, por la OMS, de que efectivamente, y el Chile crece en esa línea, fomenta la lactancia materna de todas maneras, también hay temas como, hay saberes y hay prácticas culturales que muchas veces difieren un poco de esta lactancia, por ejemplo, exclusiva, ¿ya? Entonces, ahí es donde, por ejemplo, en un ejemplo como este, es bueno como poder conversar con la familia y poder conocer, digamos, cómo por ejemplo, qué significa para ellos la lactancia materna, qué significa para ellos el tipo de alimentación, ¿ya? Porque muchas veces tienen significados también. Entonces, cuando uno genera ese diálogo, uno puede entrar en conversación con el otro, uno reconoce el saber del otro, no lo aminora, digamos, no lo ve de forma peyorativa, Ujú. sino que de alguna manera también son válidos esos saberes. Y esos saberes, al momento de conversar y de dialogar, uno puede generar transformaciones también, de alguna forma. Y uno puede mostrar el por qué, por ejemplo, es relevante esta forma de cuidado o no, ¿ya? Ujú. Y también dar espacios para la crianza de alguna manera más libre también, o sea, no solamente de la manera, digamos, en cómo se dice que tengo que hacer las cosas, ¿ya? Eh, y así hay varios ejemplos en el fondo que uno se puede encontrar como en concreto, digamos, de cómo es el cuidado, pero en este sentido como que quisiera relevar la importancia justamente de la pertinencia cultural, y esa pertinencia cultural se da también, en el fondo para que se dé es muy importante que exista una competencia cultural desde los propios funcionarios y profesionales que están en constante relación con las familias migrantes, con las personas que se encuentran en situación digamos, de vulnerabilidad y también de migración. Y en ese sentido, por ejemplo, Probablemente el rol tenemos de una la deuda ahí, ¿o escuela, no? exacto que de todas maneras tenemos una deuda, o sea, el rol de las escuelas, de los colegios, de los centros de salud, por ejemplo, también de toda la parte más administrativa, digamos, de todo el tema de las visas, Ujú. de los visados, todo eso, digamos, hay estudios también que señalan, sobre todo en el ámbito de la salud, uno liderado por Bernales, ¿verdad?, por Margarita Bernales, donde se da cuenta que efectivamente la competencia cultural es algo que todavía, digamos, no está presente. Y la competencia cultural en otros países se ha desarrollado muchísimo, es una prioridad, y tiene que ver con la formación, se entrena la competencia cultural. Y para eso es importante reconocer mis propios prejuicios, Claro. reconocer mi historia, y eso tiene que ver también, a su vez, digamos, tiene que ver con cómo vamos a comprender la inclusión social, cómo vamos a comprenderla, digamos, y que tiene que ver, obviamente, con disminuir también temas de discriminación, prejuicios, etcétera, que son tan dañinos para la sociedad, digamos, chilena, y eso lo hemos podido visualizar también en el último tiempo, en el fondo, como actos de racismo, de discriminación, que de alguna forma, que son discursos incluso muchas veces de odio, que solo generan daño a la sociedad, ¿ya? Entonces, de alguna forma se van como, son distintos aspectos que que debe existir como cierta prioridad y voluntad de poder acercarse a ellos. Por una parte están los profesionales, pero por otra parte está también la educación, ¿cierto? De nuestros niños, de cómo los educamos en diversidad, de Claro. cómo reconocemos el otro, de cómo nos vinculamos con el otro. Y eso es muy importante que de alguna forma se empiece a poner, digamos, como sobre la palestra, como prioridad en Ujú. nuestro país, que yo creo que ahí hay una deuda muy importante, eh, los discursos que se generan a nivel político, los discursos que los medios de comunicación también transmiten, la estigmatización al respecto de los migrantes, los mitos que de alguna forma se transmiten también de lo que ocurre con la población migrante, y perdemos de vista también como el sentido también de repente humanitario, o sea, lo más, digamos, lo más profundo que tiene que ver con la vida digna de las personas. Claro. Entonces, para generar ese cambio necesitamos cambios en distintos ámbitos y en distintos niveles. Y eso yo diría que hoy día es como el gran desafío, ¿ya?
Conversamos con Olaya Grau, profesora, subdirectora de investigación y posgrado de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Católica. Olaya, y en ese sentido, esa deuda claramente es algo que se venía arrastrando, pero ahora con la pandemia, por ejemplo, lo que hemos visto, que muchos migrantes, estoy pensando sobre todo en los venezolanos, en bolivianos, en peruanos, que han querido volver, regresar a sus países y que están en una situación súper precaria, porque han perdido ya no pueden pagar un arriendo, porque han perdido sus trabajos, bueno, como comentábamos, no tienen redes, entonces cuando uno se queda sin trabajo en un país donde no hay nadie que me acoja, la gente ha terminado o en la calle o en albergues que también han sido habilitados, ¿cierto?, desde organizaciones sociales. Entonces, esos niños están en una situación súper precaria, o sea, los movieron de su país, bueno, algunos han nacido acá, pero los trajeron de otro país hasta un país nuevo, los hicieron adaptarse y hoy día además muchos de ellos están en un albergue esperando que poder volver. Poder retornar. Claro, poder retornar. ¿Qué pasa ahí con esos niños? Sí, lo que pasa es que este escenario como de incertidumbre y vulnerabilidad, la pérdida del empleo, pobreza, falta de redes, de alguna manera va como que obliga, ¿cierto?, a tomar alguna medida por parte de la familia, y justamente el tema del retorno al origen es una alternativa, ¿verdad?, de sobrevivencia al final, de supervivencia. Y allí efectivamente los niños se encuentran, como bien tú dices, ¿verdad?, en una situación aún más de vulnerabilidad y también de desprotección, diría yo, ¿ya? Yo, como decía al inicio, creo que es muy importante poner el foco en la protección de los niños, ¿ya? Y cuando vemos que una familia ha llegado a tal punto de querer volver y hacer presión fuera de los consulados, y de acampar, y de dormir a la intemperie, y en el fondo de permitir, y de no ver más salida que irse con sus hijos afuera de un consulado, es porque algo estamos haciendo mal, ¿ya? Y yo creo que allí, en el fondo también como país tenemos que hacernos, digamos, responsables, creo yo, y también hay alternativas, digamos, hay alternativas para que las familias no tengan que llegar a esa situación tan extrema, ¿ya? Hay alternativas, y desde mi punto de vista, y aquí volviendo un poco al tema como de los niños en general, los niños han sido invisibilizados en esta pandemia, o sea, han sido totalmente invisibilizados, se han visto como sujetos pasivos, como vectores, ¿ya? Así se habla de los niños, como son vectores, como que a los niños no les afecta el COVID, y esto aún más, el niño, si esto lo llevamos además a los niños migrantes, se agudiza aún más. Claro. Entonces, de alguna manera es como hay que visibilizar esta vulnerabilidad, hay que visibilizar las condiciones en las que están. No podemos permitir que los niños sigan viviendo en esta situación. Tenemos que tomar medidas de acompañamiento desde los distintos actores digamos, y redes, ¿verdad? O sea, si queremos que el colegio acompañe, que el colegio sea un aporte, digamos, un actor clave, entonces también tenemos que inyectar recursos, dar posibilidades, dar las condiciones para que el colegio hoy día no solamente tiene el rol educador, sino que hoy día también es un actor protector, pero para eso requiere... Claro, pero esos colegios, la mayoría de esos colegios no están funcionando, y están funcionando a distancia, pero exacto, yo me puedo imaginar que niños que están en una situación de pobreza, que están en un campamento o que están en un albergue, difícilmente van a poder tener conexión a internet para sentarse a una clase con un profesor adelante. Entonces también se pierde esa instancia, o sea, son niños que tampoco están pudiendo, no estoy hablando ni siquiera de aprender, sino que de estar protegidos o vincularse de alguna manera a través del colegio. Exacto, entonces esa es una dificultad súper importante, pero también se podrían buscar medidas, o sea, desde el Mineduc, desde distintos, digamos, actores clave, uno podría tomar medidas concretas y específicas para poder dar acompañamiento a estas familias más vulnerables. Sabemos que las escuelas están sobrepasadas, sabemos que las escuelas hacen lo posible, o sea, aquí no tiene que ver con responsabilizar a los colegios, hacen lo posible para poder acompañar a estas familias que se encuentran en mayor vulnerabilidad dentro de los medios y las posibilidades que tienen, ¿ya? Pero eso no es suficiente. Tienen que existir medidas, tienen que existir, digamos, recursos para que esa labor y ese acompañamiento se pueda ejercer de la mejor manera, ¿ya? Y justamente, como decía, el colegio
digamos, como la principal casi red de las familias migrantes, es el principal espacio de cuidado. Entonces, si hoy día además están los niños confinados, digamos, con el confinamiento, entonces además se pierde esa red de protección, se pierde esa red de cuidado. Entonces, ¿cómo lo hacemos para que estos actores tengan un rol preponderante, pero inyectando recursos, inyectando posibilidades, inyectando, digamos, las condiciones, ¿ya? Y eso es lo que también yo creo que hay una deuda ahí súper, súper importante en ese sentido. ¿Crees tú en ese sentido, Olaya? Estamos conversando con Olaya Grau, profesora y subdirectora de investigación y posgrado de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Chile, perdón, la Universidad Católica, me mata lo que hago, si no hago la corrección, Católica de Chile, eso quise decir. ¿Crees tú que es urgente en ese sentido que los niños puedan ir al colegio, puedan ir a la guardería, puedan ir al jardín infantil? Estoy pensando sobre todo en los niños más vulnerables y en este caso los niños migrantes. Sí, ese es un tema súper delicado porque de alguna forma nos pone como en este debate, ¿verdad? Esta tensión como ética y también como sanitaria, ¿verdad? Como el dilema de qué es mejor. Claro. Yo creo que ahí ¿Cuál hay que derecho llegar con prima justo, sobre el otro? ¿El exacto, derecho a la exacto. educación o el derecho a la salud? Exactamente. Yo ahí mi postura creo que tiene que ver con lograr un justo equilibrio, ¿ya? Pero, pero justamente poniendo el foco en la protección, ¿ya? Y en la protección en todo sentido. O sea, yo creo que retornar al colegio puede ser una muy buena alternativa, siempre y cuando existan las condiciones para que eso ocurra, ¿ya? No puede ser un retorno al colegio ni a la guardería sin medidas, digamos, sin las medidas sanitarias que se requieren, ¿ya? Uh-huh. Sin contemplar todo lo que implica que los niños vuelvan, ¿ya? Entonces, de alguna forma creo que es importante el retorno, pero asegurando ciertas condiciones y protegiendo sobre todo a los niños, ¿ya? Eh, Quizás buscar espacios, digamos, más al aire libre, en grupos pequeños, buscar las alternativas, pero que esto no sea una improvisación, que no sea en el fondo de alguna forma exponer a los niños a un riesgo, digamos, mayor, a condiciones de riesgo mayor de las que ya están. Entonces, ahí es donde yo creo que hay que llegar a un justo equilibrio, ¿ya? A un justo equilibrio donde los espacios permitan que los niños puedan justamente volver al colegio, que obviamente es súper importante para ellos. O sea, en el fondo el tema del confinamiento ha afectado muchísimo a la población en general, pero la salud mental de los niños también se está viendo muy afectada, poco visibilizada todavía aún. O sea, se está hablando de salud mental, pero si hablamos de salud mental en los niños y las repercusiones que puede tener en el bienestar y en el desarrollo de los niños, las consecuencias son súper, digamos, todavía ni siquiera sabemos cuál va a ser la magnitud. Entonces, creo que es muy importante el intentar desconfinar, pero con un justo, digamos, equilibrio y manteniendo la seguridad sobre todo y la protección de los niños a como dé lugar. Si eso no existe, entonces tampoco sabemos si es un espacio seguro para que los niños puedan ir a estar. Hemos llegado a nuestra sección última del programa, el recomendado. Olaya, si a alguien le interesa ahondar en los temas que hemos tratado durante esta media hora de conversación, ¿hay algún paper, alguna página web, alguna película, algún libro que se te ocurra que quieras recomendar? Mira, la verdad, hay varias informaciones, varios sitios web que uno podría revisar. Por ejemplo, está el sitio web del COES, que, digamos, está realizando bastantes estudios, sobre todo los que tienen que ver con mencionar y señalar que justamente cuando uno tiene más cercanía con el otro, cuando uno tiene contacto con el otro, los sentimientos de discriminación y racismo va bajando, los prejuicios van bajando. Eso es súper importante si uno quiere como profundizar en temas de convivencia sobre todo, ¿ya? Uh-huh. De convivencia en una sociedad multicultural. Por otro lado, UNICEF tiene un montón de material hoy día y hay una unidad específica sobre niñez migrantes, donde hay recomendaciones también de cómo poder abordar, digamos, la situación de los niños. También están los sitios, por ejemplo, de las organizaciones sociales, el del Servicio de Gestión Migrante, Migración en Chile. Ahí hay un montón de información, datos, programas que también podrían, digamos, acceder. También hay algunos papers, por ejemplo,
el de Isca Pavés, Catherine Galá, sobre infancia migrante y pandemia en Chile, inquietudes y desafíos, a los cuales también se podría acceder para poder profundizar aún más. Yo creo que eso como súper importante. Y eso, y solamente lo último que quisiera como señalar y decir es que es súper importante que podamos aproximarnos a los niños, que podamos visibilizarlos, que podamos tomarlos como actores, como sujetos sociales, como ciudadanos, como sujetos de derecho, y buscar, digamos, cómo podemos incluirlo en la discusión, saber cómo están experimentando su vivencia en la pandemia, poder conocer su experiencia, sus sentires, y desde allí poder generar, digamos, quizás mejores hasta soluciones y propuestas de política pública y que puedan, digamos, incidir en la toma de decisiones. Yo creo que es muy importante poner a los niños y resaltar que los niños son actores, son protagonistas de su propia vida, de su propia experiencia y que son ciudadanos y que por lo tanto tenemos que visibilizar. Muchas gracias, Olaya, por esta conversación, por este programa. Muchas gracias a todos ustedes que nos acompañaron a través de Instagram TV y obviamente a través de la 103.3 FM. Muchas gracias, Olaya. Muy buenas noches. Gracias a ti, Connie. Muchas gracias por el espacio. Que tengan un buen fin de semana. Buenas noches.